Bueno, pues vamos a arrancar. Bueno, lo primero, bienvenidos y bienvenidas a todas, a las panelistas que van a estar acompañándonos en este ratito y también a todas las personas que se están conectando, que de momento somos 178 aquí en Zoom y subiendo y también en YouTube. Bueno, yo simplemente voy a explicar un poquito la estructura de la sesión y un poco la lógica del chat también. La verdad es que estos formatos son muy limitados a la hora de poder participar porque somos mucha gente y el tiempo se nos podría hacer bastante inabarcable. Entonces, bueno, pues el chat sí que queríamos tener ahí el chat para poder dar impresiones, etcétera. Van a estar compañeras haciendo seguimiento del chat, pero en principio no vamos a tener turno de preguntas, sino habíamos pensado una estructura para la sesión de hoy en el que, bueno, pues tendremos en la sesión de hoy, ¿no?, que queríamos hablar de una mirada global a la pandemia desde los movimientos sociales para no volver a la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a dar paso a Sam Ortiz, que es un compañero de Entre Pueblos, para que nos sitúe un poco de dónde parte esta necesidad, qué colectivos, etcétera, y nos enmarque. Y luego pues tendremos la intervención de Raúl Civecchi en torno a media hora para hacer una contextualización y luego vamos a centrarnos en dos campañas muy concretas, que es regularización ya, que Dolores Jacinto nos va a explicar y nos va a situar un poco cuál es la situación, de dónde viene y qué perspectivas tenemos, y SOS Campesinado, que Anaís Sastre pues, nos hará el mismo análisis, ¿no? Después de estas intervenciones, las suyas durarán 15 minutos, tendremos una siguiente ronda de todas las personas para poder cerrar y darle un poco de cierre al contenido. Y sin más, pues le doy la palabra a Samu, compañero de Entre Pueblos, País Valencià, Alicante. Samu. Hola, sí, ¿qué tal? Gracias, Ana. Y bueno, un placer estar aquí con todos ustedes y desde todas las partes del mundo. Nos cuentan que se han registrado, ¿no?, más de 600 personas y bueno, realmente estar en esta actividad acompañado de Raúl, de Anaís, de Ana y de Dolores, pues es un gran placer. Y bueno, pues sobre todo la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta mirada global a la pandemia del coronavirus, ¿no? Una mirada desde los movimientos sociales que durante décadas pues venimos denunciando como una normalidad que realmente no queremos volver, ¿no? Una normalidad que está cargada de desalientos, desigualdades sociales, injusticias humanas y desastres medioambientales. Bueno, mi nombre es Samuel Ortiz y pertenezco a Entre Pueblos ya desde hace unos años y también soy activista y participo en la cooperativa agroecológica La Camperola y bueno, soy profesor de geografía en la Universidad de Alicante y ahora mismo os hablo desde Elche, ¿no?, cerquita de Santa Pola, en Mediterráneo. Y desde acá pues queremos en primer lugar reconocer el trabajo, el esfuerzo, ¿no?, de muchas profesionales, trabajadoras de todo el planeta que día a día pues están salvando vidas, alimentando a otras muchas, produciendo materiales esenciales, que ahora es una palabra mágica, ¿no?, que vuelve la esencia al centro de la vida, y otras personas cuidadoras, ¿no?, que están al lado de personas dependientes, de personas enfermas, que intentan impedir que las consecuencias de esta nueva crisis global la paguen los de siempre, ¿no?, como decía Saramago. Esperemos que esta vez Saramago no tenga razón, no paguen las de siempre esta nueva crisis y, como no, acompañamos y nos solidarizamos con familiares y amistades que sabemos que lo están pasando mal. También queremos en este momento pues, compartir una reflexión y una reivindicación junto con aquellos movimientos sociales del campo, cuidadoras, personas migrantes, que ahora más si cabe necesitan de esta visibilidad de su situación, ¿no?, y poner en el centro de la vida realmente la vida, ¿no?, sin mercantilizarla. A partir de ahí, este encuentro, como sabéis, tenía origen en la asamblea que no vamos a poder no vamos a poder celebrar, ¿no?, de Entre Pueblos, Entre Pobles, Entre Povos y Riarte, que es íbamos a tener aquí un evento en Elche precisamente, y hemos impulsado este encuentro
desde Entrepobles, que es una organización de solidaridad internacionalista, independiente, feminista y laica, que trabaja pueblo a pueblo desde el siglo pasado, ¿no? Podemos decir, impulsada sobre todo por los comités de solidaridad en América Latina y cuyo trabajo pues consiste en la incidencia política, la elaboración de proyectos de solidaridad internacionalista, de educación emancipadora y de denuncia, ¿no?, frente a las desigualdades, las injusticias y muchos de los abusos que somos partícipes, ¿no?, y de las que somos testigos en muchos lugares del mundo. En este evento no podemos olvidar también las organizaciones que colaboran, como Margalló, Ecologistes en Acció y Colla Ecologista, la CGT de Alicante, Baladre, la Cooperativa La Camperola, Perifèries, Marea Roja, Dones i Prou. Y en realidad Baladre, por cierto, nos ha hecho ¿no? nos ha puesto también en relieve enfatizar la cuestión del ingreso mínimo vital, ¿no?, o renta básica, como queramos llamarla, y la necesidad, ¿no?, que es de la que muchas personas, muchas familias hoy en día están reivindicando, ¿no?, como que hemos de ayudarnos, hemos de poner en pie, digamos, principal, ¿no?, en prioridad principal la ayuda mutua, la colaboración y esa renta para que las personas podamos vivir dignamente. En este momento hay mucha gente que está sufriendo una nueva crisis, porque esta crisis es una crisis multidimensional. Sabemos que, o desde Entrepueblos venimos reivindicando, ¿no?, que las crisis no son tampoco casualidad, forman parte también de un contexto, de un sistema en el que mercantiliza los bienes naturales, mercantiliza la vida, y esta pandemia ha puesto en relieve todas las carencias digamos, de un sistema injusto, ¿no? Para ello también, en poco tiempo, esta pandemia además no afecta solo a países empobrecidos o comunidades esquilmadas, poblaciones excluidas del gran capital o del norte opulento, sino que también está golpeando al protegido mundo occidental, ¿no?, a un mundo occidental que se sentía a salvo de todos los males y que había hecho no un escudo social, sino un escudo capital, ¿no?, en el que a través de su dinero compraba su seguridad. Entonces, esta crisis sanitaria nos obliga a plantearnos esta mirada de transformación social en la que la normalidad había normalizado de manera injusta una violencia impune, una explotación laboral, una precariedad de los trabajadores y trabajadoras, una desigualdad estructural, una exclusión social en todo el planeta, y había normalizado también el hambre. Es decir, desde hace muchas décadas se lucha frente al hambre, frente a la pobreza estructural, y eso nunca acaba. A pesar de muchos esfuerzos, de muchas campañas, el hambre estructural forma parte de esa normalidad a la que no queremos volver. De ahí el planteamiento de esta mirada global que pueda, como no, revolucionar los desequilibrios territoriales de nuestro planeta. Todas esas luchas sociales y populares que acompañamos, sobre todo desde Entrepueblos, en muchos lugares, sobre todo de América Latina principalmente, pero también estamos en muchas redes internacionales la que nos une, ¿no?, una serie de campañas sobre la soberanía alimentaria, también por ¿no?, digamos, el ecofeminismo o otro tipo de luchas políticas y sociales, forman parte de esta crisis que es una crisis sistémica, es una crisis del propio capitalismo, es una crisis que se suma o que, bueno, va enlazada también con la crisis financiera que hemos padecido y que seguimos padeciendo, pero además no podemos olvidar que en este contexto existe también, y hemos visto hace poco, ¿no?, una crisis alimentaria en la que hace relativamente reciente los campesinos, ¿no?, aquí, sobre todo en el Estado español, estaban reivindicando una justicia de precios, ¿no?, una justicia digamos, de su trabajo. Y esta pandemia, digamos, se une a una crisis también ecológica, energética, como estamos viendo también con la cuestión del petróleo, en la que hoy en día podemos ver noticias o podemos ser testigos de noticias verdaderamente sorprendentes, ¿no? Pero todo esto no nos es ajeno a los movimientos sociales que venimos,
como decía antes, desde el siglo pasado, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, toda esta vorágine de crisis que se solapan y que dejan en evidencia los males, digamos, o las carencias de este sistema capitalista y financiero principalmente. También a esta crisis se une una crisis de valores, una crisis cultural, ¿no? Una crisis de los derechos humanos, en el que la globalización no se ha estructurado en base a una globalización de la sanidad pública ni de la educación pública, sino se ha fundamentado en una globalización del capital financiero principalmente. Por tanto, estamos ante una emergencia sanitaria por la vida, ¿no? Para ello, y enlazando con las dos temáticas que principalmente vamos a abordar, por un lado sería el movimiento de la soberanía alimentaria, ¿no? Un movimiento también relativamente reciente, de finales del siglo XX, en el que supone un contrapoder a esa normalidad. Es decir, se trata de cuestionar las relaciones de poder establecidas en un marco de globalización neoliberal, en el que se reivindica que el alimento no debe ser mercancía, no se debe mercantilizar las semillas, la tierra, los bienes naturales, y que por causa de esa mercantilización están siendo aplastados, asesinadas muchas lideresas campesinas, indígenas en todo el mundo. Por tanto, la soberanía alimentaria propone una necesidad de volver a lo local, a reivindicar lo común, hacia la identidad y diversidad de los pueblos, y también en pro de una sostenibilidad del territorio y de la tierra en la que vivimos, ¿no? Como sociedad humana. Y, como no, también el respeto a los animales. Para ello se fortalecen, ¿no?, redes de producción agroecológica, de consumo responsable y el derecho a vivir dignamente en nuestros territorios y también en nuestros cuerpos. De otro lado, tenemos las voces frente a una pobreza estructural normalizada y a una normalización de la exclusión social, una exclusión jerarquizada que pone de manifiesto la vulnerabilidad de una gran parte de la humanidad. En este contexto de crisis multidimensional, las personas que ya vivían en extrema necesidad sufren, más si cabe con dureza y crueldad, la pérdida de los derechos fundamentales, ¿no? Consecuencia directa de la irresponsabilidad de políticas neoliberales y la continua privatización y desmantelamiento de los servicios públicos, desprotección de los bienes comunes, que contribuye a acentuar esta emergencia global, sobre todo para las personas más golpeadas por las crisis acumuladas, ¿no? Y así, en esta emergencia global, los servicios esenciales, como es la alimentación, como son los cuidados, como es los derechos humanos, ¿no? y que ninguna persona es ilegal, todo esto particular o paradójicamente eran o han sido o estamos siendo los más empobrecidos, ¿no? Es decir, ahora mismo se está reivindicando lo esencial como prioritario, y cuando vemos las relaciones de trabajo y las relaciones de precios, ¿no?, y de derechos y de vida digna, justamente lo esencial estaban más golpeados por la pobreza y por la exclusión social. Por tanto, se debe revertir esta situación y hemos de pasar lo esencial a lo prioritario y a ver si podemos sacar algún aprendizaje sobre esto. Y para ello, los movimientos sociales han sido y son impulsores de iniciativas regeneradoras, ¿no?, para garantizar la vida, para construir alternativas en medio de la adversidad, en medio de una crisis sistémica, de un capitalismo abusivo y, bueno, un capitalismo que no respeta ni a las personas ni al planeta. Sin más, en este encuentro contamos, creo que, con personas altamente capacitadas para poder abordar estas temáticas de diferentes visiones, con una mirada global. Y yo ya voy a dar paso a Raúl Sibeki, como un gran conocedor, amigo de los movimientos sociales de América Latina, que nos ayudará a analizar este contexto que estamos viviendo, a conocer experiencias de lucha, de resistencia, de organizaciones sociales rurales, indígenas, campesinas, también urbanas, que tratan de afrontar la pandemia o, digamos, la lucha contra esta pandemia, construyendo alternativas que pongan la vida digna
en el centro de las políticas y de los movimientos sociales. Sin más preámbulos, doy la palabra a Raúl Sibeki y agradezco la participación y el esfuerzo por estar aquí con Entre Pobles. Muchas gracias, Samuel. Agradezco a Entre Pobles la organización de este encuentro y la posibilidad de estar hablando con ustedes. Saludo a las otras compañeras que están también, Dolores y Anaís, Ana y Elena en la parte más técnica y de conexión. Bueno, voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera parte voy a hacer una mirada general, ordenando lo que ya se sabe, que no es muy nuevo. Y en la segunda voy a meterme, que va a ser la más extensa, con los movimientos. Bien, para entrar de lleno y no dispersarnos, lo que quisiera decir primero que nada es que la pandemia de coronavirus no crea nuevas situaciones ni tendencias, tanto a nivel local como a nivel global, sino que acelera las que ya existían o las profundiza o las hace ir mucho más rápido. Pero yo no detecto tendencias de nuevo tipo, ya lo iremos viendo, y si acaso podemos debatir o intercambiar luego. La primera tendencia que creo que es necesario afirmar es que estamos en un periodo de transición entre la hegemonía global de los Estados Unidos y del Océano Atlántico y de lo que se llama el mundo occidental, hacia una hegemonía centrada en China y Asia-Pacífico. Yo en esto me inspiro en Immanuel Wallerstein y en otros pensadores de los sistemas mundo, y tienen una amplia bibliografía allí sobre esto que les puede interesar profundizar. Había un mundo centrado en el Océano Atlántico. Por lo menos desde la época de la conquista, ¿verdad? 5 siglos. Y hoy ya tenemos desde hace algunos años, o un par de décadas, a nivel comercial, pero ya también a nivel político, un mundo centrado en el Pacífico. El cambio de la flota de Estados Unidos, que va moviendo sus barcos del Oriente Medio y de otros lugares hacia el mar del sur de China, es un dato que nos puede ayudar a comprender la importancia de esto. Estamos también en un tránsito de un mundo que fue unilateral, por más que hubo una guerra fría entre dos grandes potencias, pero básicamente la agenda la marcaba Estados Unidos y la OTAN, hacia un mundo multilateral. Esta es una tendencia bien importante porque llevamos también más de medio siglo de una unilateralidad, más o menos unilateralismo importante, y este tránsito se superpone a los anteriores. Probablemente, y esto no lo tengo seguro, si la hegemonía futura será China, estemos en un tránsito también de un mundo donde las finanzas juegan un papel central, a un mundo donde la industria o la reindustrialización jueguen un papel importante. De eso no estoy seguro, es una hipótesis. Y también probablemente, Wallerstein lo afirma, otros no tanto, Zizek ahora ha salido con ese análisis, estemos en una transición al postcapitalismo, que no sé muy bien qué quiere decir esto, pero a un mundo post-centrado en la acumulación de capital. Antes de seguir, quiero hacer un paréntesis para discutir con algunos compañeros. El que el mundo pase a estar centrado en China no es necesariamente un hecho positivo, ¿verdad? La hegemonía china es una hegemonía sobre todo del control social patriarcal, del Estado y de lo jerárquico vertical. Lo digo porque hay gente que piensa que la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos es ya de por sí un hecho positivo, independientemente de quién sea el próximo hegemón. Yo pienso que acá hay dos dinámicas, una la que estoy abordando, la dinámica entre estados o geopolítica, y otra la dinámica de la emancipación o de los movimientos o de las luchas sociales,
que son dos dinámicas completamente diferentes, que se rigen con criterios distintos y que no se pueden simplificar diciendo, bueno, después de la hegemonía yanqui viene el socialismo chino o lo que sea. No, 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 nada de eso. Estamos ante un capitalismo neoliberal y sobre todo un capitalismo de control. Dicho eso, las otras crisis, alguna o caos, ya las ha apuntado un poco alguna Samuel, me gusta diferenciar entre tres conceptos. Crisis, que es una caída y para que luego las cosas suban. Caos, que es una situación de descontrol, caótica completamente. Hoy estamos viviendo un caos sanitario y un colapso sanitario. Y tercera, la del colapso, que esta la han trabajado mucho dos grandes y queridos compañeros, Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, que en sus dos tomos así tremendos han abordado muchos aspectos, sobre todo los ambientales y los energéticos. Bueno, estamos ante una situación de crisis ambiental, de cambio climático, pero no solo cambio climático, estamos ante una tendencia al caos ambiental. Y cuando digo esto, y lo digo por lo siguiente, no es lo mismo desde donde se mire. Si uno mira el cambio climático desde una ONG situada, pongamos, en Alemania o en Suecia, es una cosa. O en los congresos de Ginebra de Naciones Unidas, el panel del cambio climático, etc. Pero si lo mira o lo sufre desde un barrio de San Pablo o de Ciudad de México o de Lima, el cambio climático es un caos climático, porque el cambio en los ciclos de la lluvia, pasando de sequías a inundaciones de forma muy rápida, nos coloca en ese lugar que yo creo que es de caos. Estamos ante un evidente colapso sanitario que no es nuevo, ya lo había advertido la propia Organización Mundial de la Salud hace varios años, cuando hablaba de que los antibióticos iban a dejar de tener resultado, iban a dejar de trabajar con eficiencia. Entonces me parece que esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Hoy el colapso sanitario no aparece de golpe, ya venía precedido de una serie de síntomas y por supuesto de la privatización de los sistemas de salud o de parte de ellos en buena parte del mundo. Estamos ante una crisis económica, esta sí crisis, y una situación energética muy compleja. Esta crisis económico, energética y política habilita o abre las puertas a una crisis alimentaria también muy fuerte, que es muy distinto, en distintas partes del mundo se sufren de distinta manera. Y para ir un poco más rápido, quisiera mencionar y hacer hincapié en que estamos ante una crisis política. Una crisis política de varios tipos. Por un lado, el viejo Estado-Nación está mostrando sus límites. Cuando hay que convencer a la gente que se quede en su casa con la policía y con el ejército, es porque la legitimidad del Estado-Nación está haciendo agua. Yo creo que la tendencia, que ya es vieja, la crisis del Estado-Nación se venía, 2008 fue un momento de inflexión importante, pero la militarización de nuestras sociedades, ¿verdad? La política de securitización del Banco Mundial, el deterioro de la democracia, que está quedando apenas como elecciones para elegir quiénes se sientan en el Parlamento, etc. Eso no es democracia, democracia es eso y mucho más. La crisis, el deterioro de los sistemas democráticos y desde nuestra mirada, el fin o la crisis aguda de las viejas formas de hacer política estadocéntricas, centradas en el Estado. Y esto tiene que ver también, por supuesto, la lucha antipatriarcal, ¿verdad? El Estado, las jerarquías eclesiales, militares, etcétera, sindicales muchas veces, bueno, sindicales en general, pertenecen a la familia, a mi modo de ver, de lo patriarcal. Si uno suma todo esto, estamos ante una clara tendencia al caos sistémico, a que la civilización occidental, capitalista, patriarcal, colonial y moderna está acercándose a una situación de colapso.
No tengo tiempo de desarrollarlo, eso sería para otras conversaciones. También hay una tendencia al fin de la globalización y a la regionalización del mundo. Una zona en Asia, regida por China en alianza con otros países, probablemente otra en América Latina, donde Estados Unidos tiende a hacerse fuerte, una tendencia, a mi modo de ver, a la implosión de la Unión Europea, que ustedes ya verán si es positiva o no, y en América Latina, por primera vez, estamos ante el peligro de que haya una invasión a Venezuela. Porque yo nunca lo creí, pero ahora con la situación que hay, me parece que es una de las posibilidades. Desde la mirada de los movimientos, para terminar con esta primera parte, hay como tendencias contradictorias. Por un lado, una tendencia a más desigualdad y a más militarización. Por otro lado, una tendencia a descolonización del colonialismo interno y despatriarcalización por la emergencia de los movimientos feministas y de los pueblos originarios. Y con esto paso a la segunda parte, a la que le voy a dedicar unos 20 minutos. Antes de pasar a la segunda parte, Fernando Patón, que me ha escrito, me pide que mencione la lucha que en el País Valencià están llevando para que se aplique el silencio administrativo positivo en la renta valenciana de inclusión, porque parece que hay miles de familias con retrasos de hasta 12 y 18 meses en el cobro. Paso ese aviso y sigo. En esta segunda parte me inspiro más en personas como Aníbal Quijano, que luego comentaré rápidamente algo, en una pensadora mixe, Yasnaya Aguilar, ahí les pasarán algún link, en la declaración de Morelia, de la comandante Amada, en el reciente encuentro de mujeres, en una mujer guatemalteca, comunera, que se llama Gladys Tzultzul, en el Consejo Regional Indígena del Cauca, que también tienen links donde buscarlo, en los trabajos de Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, antropóloga, feminista, libertaria, y en un trabajo muy concreto del subcomandante e insurgente Moisés durante el encuentro de la Hidra, que se llama Economía Política 1 y 2, que está en Enlace Zapatista. Bueno, simplemente para decirles un poco dónde me inspiro y en el diálogo con los pueblos. Estos últimos 15 días tuve diálogos con movimientos en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, donde estoy. Y eso me ha hecho cambiar mi visión. Yo al principio pensaba que la pandemia era el fin, era el desastre, el retroceso en la emancipación y en la lucha. Hoy soy mucho más optimista. Pero soy optimista porque tomé ese camino de leer a los pueblos, hablar con los pueblos, intercambiar con los pueblos. Entonces, para empezar con esta parte, venimos de un año en América Latina, yo hablo solo de América Latina, de un 2019 donde hubo una fuerte irrupción de los pueblos originarios y de los feminismos. Y hablo de los feminismos en plural y de los pueblos originarios también en plural. En buena parte de los países de nuestra región, Haití, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina habían tenido el estallido antes. Esta irrupción, a través de gigantescas movilizaciones y manifestaciones, insisto, dos actores clave, mujeres y pueblos originarios, indígenas, hoy no se continúa. Hoy no hay enormes movilizaciones en la calle, pero la protesta o la lucha sigue por otros caminos y por otros canales. Y eso es lo que yo por lo menos me he despabilado en los últimos días, semanas. Y voy a tratar de ordenar qué veo yo que está sucediendo. Lo primero que veo es que lo que no se hace en la vía pública no tiene por qué no hacerse en otros espacios. Entonces, le llamo un viraje hacia adentro.
los pueblos hoy se están focalizando hacia adentro de los pueblos. Hay una consigna de los Nasa Misak, que es el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, sur de Colombia, que dicen textualmente: estamos en una minga hacia adentro. La minga es el trabajo colectivo. Normalmente la minga es la salida hacia afuera, en manifestación, en marcha, y ahí los Nasa han jugado un papel muy importante en la creación en 2008 de una enorme marcha que hubo de Cali, de Santander de Quilichao hasta Bogotá, y la fundación del Congreso de los Pueblos, donde había indígenas, afros, pueblos negros, estudiantes, campesinos, y es un poco la base del movimiento que luego se fue expresando en muchos terrenos, a través del Congreso de los Pueblos y sobre todo de movimientos rurales y campesinos. En la lectura indígena, esta mirada hacia adentro tiene un camino que es la armonización como pueblos. Una armonización espiritual y material. El compartir tiempos en montañas, en lagunas, por las noches hay una tradición en donde las montañas y las lagunas son espacios espirituales tradicionales, ¿verdad? Lugares sagrados en donde acuden a veces comunidades enteras, se reúnen en círculo y simplemente están en torno a un fogón. Y lo que hablábamos estos días es la revitalización de los saumerios. El saumerio que nosotros tenemos, que es esos palitos que ponemos en casa, en el mundo indígena son unas piras, ¿verdad? Con plantas y maderas que producen el efecto saumerio, y es un momento de armonización, de limpieza espiritual y material, y de cuidados. Los cuidados en los mundos originarios son colectivos, no es el Estado que te cuida a una persona, son colectivos. Y esto me parece que es un elemento bien importante, acompañados de médicos tradicionales y de plantas. Y el segundo aspecto de este viraje hacia adentro es la centralidad de la comunidad. Nos armonizamos no porque seamos posmodernos, no es porque hagamos nos armonizamos porque es necesario cuidarnos individual y colectivamente y fortalecer la comunidad. La comunidad es un principio curativo, es un principio de salud colectiva. Si la comunidad está bien, los pueblos estamos bien. Si en la comunidad hay rencillas, peleas, porque él me dijo, me sacó, lo acusé, nos enfermamos. Y eso implica una revitalización de dos instancias dentro de la comunidad, la asamblea y las autoridades comunitarias. La asamblea toma decisiones y las autoridades comunitarias las hacen cumplir, no se imponen en la asamblea. Y comprender este papel de la comunidad como centro del cuidado de salud, una salud que se cuida, insisto, materialmente y espiritualmente, es importante. Por supuesto, en este viraje hacia adentro, lo que han hecho las comunidades, los colectivos campesinos, en muchos pueblos campesinos, pero también en algunos barrios urbanos, es el cierre. Lo que han hecho, por ejemplo, los zapatistas, al decir alerta roja, cerramos los caracoles. O los NASA cierran su espacio, sus resguardos. Y el resguardo es el territorio. Colectivos mapuche. En la selva amazónica, dialogando ayer con compañeros de Lima, los pueblos amazónicos cierran los ríos, y en algún lugar me mandan fotos donde ponen cuerdas para que no... Y esto implica un conflicto con la autoridad, con el ejército y con la policía, porque no se avienen a que este es el territorio de la comunidad. Incluso en algunos lugares urbanos, como la Polvorilla, la comunidad habitacional Acapatzingo, o Cherán, ayer hablábamos con Beto de Cherán, se cierran, ¿verdad? Cuando digo se cierran, no digo se aíslan, digo controlan el territorio, quién entra y quién sale.
Y de hecho en Cherán, todos los municipios de alrededor, bueno, Cherán es un municipio de 18.000 habitantes, urbano, de Michoacán, el estado de Michoacán, purépecha, población purépecha, donde en 2011, el 15 de abril, se levantaron contra las mafias narcos que talaban el monte. Entonces las mujeres, 10 mujeres, se levantaron y detrás fue el pueblo. Fíjense qué cosa más interesante y profunda, ¿verdad? Las mujeres arrastrando al resto del pueblo, no los caudillos. Entonces echaron a los partidos, echaron al municipio, se gobiernan por usos y costumbres, asamblea, y en ese lugar que controla la entrada y la salida no hay coronavirus, mientras en los municipios de alrededor sí lo hay. El segundo lugar, el primero que mencioné fue este viraje hacia adentro y el cierre. El segundo aspecto es la profundización de las tendencias a la autonomía concreta en alimentos y en agua, ¿verdad? La revitalización o la intensificación de la producción a través de las huertas, de tomas de tierras, de espacios colectivos, de cultivos familiares y colectivos. El movimiento Sin Tierra ha sido muy claro en este sentido, también cierra sus asentamientos, que son 1.500, y profundiza y acelera la producción de alimentos porque tiene que ver con la autonomía, porque no les van alimentos del Estado a muchas partes de los mundos de abajo. Y además diversificación de productos. No alcanza con producir más, sino que además lo que producimos lo diversificamos. Incluso empiezan a fabricar mascarillas, comunidades rurales, productos de limpieza, porque en este parón que hay, el tránsito ciudad-pueblo, ciudad-comunidad es mucho menor, aparte de que es peligroso, entonces se fortalecen las tendencias a la autonomía material. Y esto es importante porque la autonomía no es solo una cuestión declarativa, política, que está muy bien, sino que además es una autonomía en el territorio, en un espacio autocontrolado y donde la comunidad intenta de abastecerse de todos los productos que pueda. El tercer aspecto, viene de la mano del anterior, es a una profundización de lo territorial, de la territorialización. Pero fíjense qué interesante, las comunidades rurales, indígenas y campesinas y afros ya tienen un territorio. En algunos casos lo han venido fortaleciendo y recuperando en las últimas décadas. Pero a lo que estamos asistiendo en Chile hoy es a la territorialización, en parte, del movimiento feminista, del movimiento de mujeres. Las mujeres mapuche, que se definen a sí mismas, tanto rurales como urbanas, mujeres antipatriarcales, ya tienen una práctica territorial o un vínculo rural-urbano, que voy a hablar luego. Pero las mujeres que están participando en la Radio Villa Olímpica, por ejemplo, en Santiago, o en la red de asambleas territoriales, hay unas 200 asambleas territoriales en Santiago, que es para mí la conquista mayor del movimiento del estallido chileno, esas mujeres están creando, a la par de la red de distribución de alimentos de las asambleas, que se llama La Canasta, con K, como debe ser, una red feminista que se llama La Uslera, que es el palote ese de amasar, ¿verdad? Con el que las mujeres a veces imponen su power en la casa, o se defienden. Entonces, hay una red de distribución de alimentos feminista en los territorios. Y yo creo que esta tendencia a la territorialización que ya se venía dando, con espacios de mujeres, con espacios colectivos de mujeres, con bares de mujeres, con lugares de arte para mujeres, o de deporte, o de pilates y tai chi, por ejemplo, hoy se Entonces, el propio movimiento feminista se arraiga más en el territorio y se tejen redes donde se trenzan la alimentación
y los cuidados colectivos, los cuidados y la alimentación empiezan a dialogar entre sí. La cuarta tendencia que veo es a los vínculos abajo a abajo. Los de abajo nos vinculamos y nos protegemos con los de abajo. Hay un ejemplo muy bonito en Nauta, en el norte del Perú, donde nace el río Amazonas, donde se juntan el Ucayali, que viene de Cusco, y el Marañón, que viene de la sierra. La ciudad de Nauta es una ciudad de Cocamas, es la etnia, y las comunidades más pobres, que son las que están alrededor, consideradas las más pobres del Perú, o de las más pobres, abastecen con alimentos que incluso le faltan a sus hermanos en la ciudad que no cultivan. Y esta relación rural-urbano y abajo-abajo, directa entre productores y consumidores, es otra tendencia muy fuerte. Las redes de Santiago, de Chile, de abastecimiento, que abastecen a cientos de personas, se abastecen directo o tienden a abastecerse, porque esto no se hace en 2 días, directamente de los productores. Entonces, lo que estamos viendo hoy en América Latina, a mi modo de ver, es un poco lo que planteaba Aníbal Quijano, ¿verdad? Quijano planteaba que así como en el norte hay básicamente una relación de trabajo, que es el salario, en América Latina tenemos 5. El salario, que funciona, la reciprocidad, la servidumbre, la esclavitud, que también existe en América Latina, hay millones de esclavos, y la pequeña iniciativa familiar, mercantil, eso que llamamos informalidad, el puesto en la calle, la venta de comidas, etc., los mercados. Y es en esos espacios, los mercados donde están las mujeres, los vínculos de reciprocidad, en donde está hoy activando fuertemente los movimientos. No es en la fábrica que está cerrada o que está hipercontrolada. Es en esos intersticios de la vida cotidiana y por lo tanto en esos intersticios, en esos vínculos directos, el papel central lo juegan las mujeres, los jóvenes, las jóvenes y los pueblos originarios, que a veces son lo mismo, ¿verdad? Hay barrios de muchas de nuestras ciudades en donde hay jóvenes y jóvenes que vienen, que sus abuelos o sus padres emigraron de la ciudad. Caso Lima, que creo que alguna de ustedes ha estado viviendo en Lima, alguna del equipo de Entre Pobles. Y me parece que esto es una de las riquezas de lo que estamos viendo. Acaba de suceder algo en Lima realmente importante, y es una marcha masiva de personas urbanas de Lima que vivían en la ciudad, que se van en masa de nuevo a la sierra, en este caso de Huancavelica. Me lo contó y lo escribió un amigo que se llama Rodrigo Montoya Rojas, antropólogo andino, y están hablando de cientos y probablemente de miles que están dejando la ciudad en lo que yo considero que es todo un programa político muy profundo. Entonces, quizás estemos, los compañeros de Rojava también lo plantean, volver a la tierra, repoblar las aldeas, este sería un buen momento para dar esos pasos. Y para terminar, quisiera decir que creo que hoy lo más revolucionario que podemos hacer es construir. No porque no podamos manifestarnos, es construir, crear espacios propios, espacios de soberanía. Ahí estuve en una huerta en el Centro Social Horta de Benimaclet hace 2 años, estuve en Can Masdeu en Barcelona. Eso es crear. No quiere decir que lo otro no sea importante, pero ahí hay creatividad y se crea vida. Crear en nuestros espacios y en nuestros territorios nuevos vínculos, nuevas relaciones sociales, construir relaciones sociales no patriarcales, combatir el machismo, combatir el racismo, no coloniales, por lo tanto, lo menos jerárquicas posibles, entre nosotras, entre las personas, entre nosotras y la naturaleza y el medio ambiente, construir.
y aprender también a defendernos colectivamente, usando todos los instrumentos que podamos, ¿verdad? La masividad, la no violencia, el desafío, la solidaridad y el hermanamiento con otras y otras suele ser una forma de defendernos muy importante. ¿Y esto quién nos los enseña? Pues estos dos movimientos, ¿verdad? Salirnos de lo que hay, salirnos de los focos de la luz mediática, de la política oficial, y crear, construir nuevas relaciones sociales, nuevos mundos, y aprender a defendernos colectivamente. Creo que eso es creo lo que están haciendo cada vez más. Algunos como los zapatistas o los NASA ya lo venían haciendo hace tiempo, entonces bueno, están en una situación excelente, pero otros que no habíamos visibilizado siguen esos caminos, siguen creando y siguen defendiéndose. Y creo que esto es la luz. Los pueblos en movimiento, no los movimientos sociales que demandan al Estado, los pueblos en movimiento son la luz que tenemos al final del túnel de la pandemia capitalista, patriarcal, colonial. Muchas gracias y disculpen la extensión. Pues muchas gracias, Raúl, vamos súper bien de tiempo. Bueno, pues como hemos explicado al principio, la idea era, bueno, pues tener primero este primer enmarque y a partir de ahí, bueno, pues como decías, enlazando, ¿no? La situación actual no crea desigualdades, pero probablemente las acelera, ¿no? Y en esta idea de construcción de soberanías propias, pues queríamos poner sobre la mesa dos movimientos o dos campañas que no nacen ahora mismo, aunque son muy coyunturales por la situación actual, pero que tienen un recorrido muy potente y que tienen que ver con nuestra relación con el territorio, cómo nos alimentamos, cómo vivimos y nuestra relación también con otras personas, ¿no? Y con otras relaciones de dominación y de poder, ¿no? En este caso del racismo y del racismo institucional. Y bueno, son las 8 menos 10, voy a dar paso a la primera compañera, Dolores Jacinto. Sí que es verdad que a las 8, aquí en concreto en el Estado español, pues bueno, hay gente que está saliendo a los balcones a hacer el aplauso a todo el personal sanitario. Nosotras no vamos a hacer corte porque además hay personas de diferentes territorios. Sí que, porque el otro día en la anterior charla sí que nos lo comentaban en el chat, quien quiera, bueno, pues puede salirse, pero en principio para acotarnos al tiempo. Bien, entonces, para enlazar con estas dos construcciones de soberanía y de movimientos sociales, pues le voy a dar paso a Dolores Jacinto. Dolores Jacinto es activista de EPIC, la Asociación Intercultural de Profesionales de Hogar y de Cuidados. Ella es trabajadora del hogar y también es una de las portavoces de la campaña Regularización Ya, una campaña que pone el foco sobre el racismo institucional y sobre la burorepresión que sufren bueno, las personas migrantes en nuestro estado. Y bueno, pues la propuesta es que nos contextualicen un poco cómo esto no nace ahora mismo, sino es una situación estructural de la crisis sistémica en la que, como decía Raúl, antes estábamos, pero qué ha sucedido a partir de ahora y qué propuestas hay. Dolores. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación a participar en este espacio y encantada de haber escuchado a Raúl. Me voy a agarrar un segundito más para decir que, bueno, soy mexicana, llevo ya prácticamente 10 años aquí en España y justamente he escuchado hablar de Cherán y yo soy de Michoacán, no de Cherán, pero pues de un municipio del estado de Michoacán. Entonces me ha hecho mucha ilusión y además que lo haya mencionado me causó, pues eso, volver a casa. Bueno, para mí creo que es importante poner un poco en contexto la situación que ya se venía viviendo dentro del territorio español, tanto en mi colectivo como en otros tantos. Yo me voy a centrar más en lo que es empleo de hogar y cuidados, que es el trabajo que he venido desempeñando desde que llegué a España.
Un trabajo que, si bien a decirlo, tanto en España como en el resto del mundo, pues ha sido infravalorado, invisibilizado y se dice que es un trabajo no cualificado, y en muchos países ni siquiera se le reconoce como un trabajo, aunque lo hacemos de forma remunerada. Aquí en España, el primer convenio que rigió este sector laboral fue si no mal recuerdo, fue un Real Decreto que era 1424 de 1985 y que no se cambió hasta el 2011, pero porque la Unión Europea dijo que no quería ningún régimen especial. Entonces, lo metieron dentro del régimen general, pero con la coletilla de especial. Pero sigue siendo lo mismo. Seguimos sin tener una prestación por desempleo, se sigue dejando los riesgos laborales a la buena voluntad del empleador o empleadora, se sigue dejando que el contrato pueda ser bien escrito o de palabra, y eso, pues, si es de palabra, ya no constituye que sea una cotización a la seguridad social. Eso ya venía sucediendo de mucho tiempo atrás. Y luego también, ahora con todo esto de la pandemia y el confinamiento que nos han mandado a casa, pues se nota muchísimo, ¿no? Parece que vamos haciendo grupos. Es decir, estamos las personas que trabajamos dentro de hogar y cuidados con un contrato, y luego están las mujeres que con documentación en regla y que a lo mejor también tienen ya hasta doble nacionalidad, pero que no tienen contrato. Luego las que sí tienen un contrato, pero es un contrato ficticio, es decir, que son ellas mismas quienes pagan su seguridad social. Y luego, al final de la cola, están las mujeres que trabajan sin contrato y que aún no tienen un permiso de residencia dentro del territorio español. ¿Qué ha pasado con todo este tema? Pues que a muchas de nosotras se nos ha mandado a casa. A mí, se supone que yo me fui a disfrutar de mis vacaciones. Vacaciones que ya no voy a poder ir a ningún sitio porque se terminaron mis días de vacaciones, y como todavía no se podía regresar a los trabajos, lo que hicimos fue que ellos me seguían pagando exactamente, pero yo ahora estoy retribuyendo esas horas que no trabajé. Pero a muchas de mis compañeras las mandaron a casa sin darles nada. Es decir, como en este sector se juega con la figura del desistimiento, se puede despedir de un día para otro sin tener ninguna razón, ningún justificante, y la ley lo permite. Se permite que se puedan hacer esos despidos. Entonces, con lo cual no podemos decir que es injustificado. A lo mejor es injustificado que no se haya dicho con antelación, pero claro, todo esto nos pilló por sorpresa y no se puede de alguna manera alegar esa situación. Históricamente, y a través de que un montón de organizaciones en todo el territorio español nos hemos organizado y hemos empezado a trabajar, y le hemos pedido al gobierno que recapitule, porque dentro de todas las medidas que pidió y que dio, y con la famosísima frase "no vamos a dejar a nadie atrás", a este sector laboral ni siquiera se le mencionó. Era indignante cómo veíamos que los primeros en salir eran, primero, los empresarios. No vamos a dejar a nadie atrás, vamos a hacer subvenciones para empresarios. No vamos a dejar a nadie atrás, subvenciones para quienes están de autónomos. Pero nadie se puso a pensar en las personas que se iban por ERES, en personas que no tenían un contrato y que se iban a la calle sin saber qué iba a ser de ellos. Y luego, por otra parte, estábamos nosotras, que muchas sí que teníamos contrato, pero nos íbamos a la calle y nos quedábamos en nada. Y muchas a tirar de los ahorros, si es que los teníamos. Y cuando hemos estado cotizando durante mucho tiempo, es injusto. Pero luego además vemos a nuestras compañeras que no solamente después de que el gobierno recapitula y dice, bueno, esto nunca se ha hecho, pero vamos a decir que sí, que les vamos a dar una subvención como si fuera un ERTE de un 70%. Pero volvemos al mismo punto, llevamos años pidiendo que esto se cambie y que no se cotice por tramos, que es lo que se cotiza en estas circunstancias.
sino que realmente se cotice por jornadas laborales y por lo que realmente se está cobrando, pero no se hace así. Entonces muchos de los empleadores y empleadoras no cotizan lo que realmente le están pagando a la trabajadora, con lo cual un ERTE de un 70%, pues a muchas de nosotras no nos viene bien. Y por otra parte, vuelvo a continuar, nuestras compañeras que están de internas, que yo fui 6 años interna, sé perfectamente lo que es, muchas de ellas se quedaron confinadas dentro de las casas de sus empleadores, sin tener descansos. Si ya antes era vulnerados muchos de sus derechos al estar dentro de un hogar familiar trabajando prácticamente 14 horas, porque la ley lo permite, y las 24 horas a la buena voluntad del empleador y empleadora, esta situación se viene agravando aún todavía más. Pero ¿qué pasa? Que son mujeres que en su mayoría aún no tienen una documentación en regla, y es desde este punto donde nosotras partimos para pedir una regularización ya y urgente, porque no se puede decir que vamos a salir de esto todos juntos cuando no le estamos dando ni los mínimos derechos a las personas que ya viven y conviven en este territorio español. No podemos decir que vamos a dar permisos de trabajo para ir al campo cuando estamos simplemente restringiendo a una parte de la población y con un determinado perfil. Chicos que están entre los 18 y los 21 y que no son tutelados. No sé, pero yo sí que me cuestiono un montón el decir por qué precisamente esas edades, por qué a gente extranjera la estamos mandando al campo y por qué ni siquiera nos ponemos a pensar si realmente ese permiso va a ser de larga duración, si de verdad va a ser algo que le va a durar de continuo o simplemente va a ser temporal, porque creo yo que sería súper injusto el que simplemente le dieran un permiso de 3 meses a alguien que va a trabajar en el campo. Y aquí hablo ya como hija de campesinos y creo que sin ellos nosotros no viviríamos. O sea, no estaríamos tan tranquilos sentados en el sofá pasando la cuarentena o pudiendo bajar al Mercadona o a cualquier supermercado a buscar los alimentos que ellos nos están produciendo. Y que muchos de ellos lo hacen aún sin tener documentos en regla, porque una primera necesidad es pagar su alimentación, es poder vivir dentro de un sitio y poder garantizarse una seguridad para ellos y para ellas mismas. Entonces, quedan muchas cosas por aclarar, mucho de dónde ir tirando del hilo, porque realmente creemos desde este punto que no estamos pidiendo algo que no pueda ser. España tiene una ley de extranjería que dice que pasados los 3 años se puede solicitar una tarjeta de residencia. Pero ¿por qué 3 años? ¿Por qué no menos? ¿Y por qué no si cumplimos las condiciones mucho antes de esos 3 años? ¿Por qué no poder regularizar? O sea, seguimos manteniendo una economía sumergida y no encuentro un por qué. Y mira que llevo 10 años viviendo aquí y sigo lo mismo. Y tardé prácticamente 5 en tener la primera tarjeta. Estuve del 2012 al 2015 sin poder ir al médico porque se quitó la sanidad universal. Y ahora vuelve a suceder lo mismo. Tenemos a gente que tiene miedo pisar la calle porque les pidan identificarse. Sí, se están haciendo identificaciones por perfil étnico y muchas. Entonces, no puede ser esto fácil para nadie. Sabemos que todo el mundo lo estamos pasando mal, pero hay personas que todavía lo están pasando muy mal. Sabemos que hay personas que ni siquiera se les puede garantizar su seguridad al salir a trabajar en estos momentos que los pueden detener y que no solamente se van a enfrentar a una multa, porque seguimos teniendo CIEs y que por ahora, de momento, y a petición de muchas organizaciones y de mucha presión social, han dejado en libertad a algunas personas que estaban dentro de estos centros de internamiento, cuyo delito únicamente es el estar en el Estado español de forma irregular, pero se les sigue tratando como si fueran delincuentes,
y no han cometido ningún delito. Simplemente es eso, estar dentro del territorio español de forma irregular. Y vuelvo a insistir, son 3 años. Y creo que aquí el gobierno español sí que debería de poner mucho énfasis y o sea, suelen decir muchas veces que la migración hay que regularla. Pero ¿cómo regulas tú la migración? Porque no solamente hay personas que migran, hay mujeres y hombres, niños, solicitantes de asilo y que han venido huyendo desde sus países, que no han decidido, bueno, yo me voy a ver si me encuentro una mejor vida. No, son personas que vienen huyendo para salvar sus vidas y que a hoy en día seguimos sin saber qué va a ser de ellos, porque si ya anteriormente de la pandemia venía tardándose entre 6 meses o más tiempo para darles una cita, pues ahora mismo esto va a ser impresionante y no va a dar abasto. Luego, por otra parte, también están las personas que ya habían solicitado una regularización, que se quedaron con una cita en la mano y que no pudieron ir, y que de momento no se ha abierto ningún portal para que ellos sigan ingresando los documentos, y tampoco han obtenido ninguna respuesta de los que ya estaban en proceso. Y así podemos ir siguiendo, y siguen siendo personas que ahora mismo ya podrían estar de forma regular y podrían, cuando esto se termine, salir para buscar en otras condiciones un empleo y poder ahora sí pedir unos derechos básicos que tenemos el resto de población. Pero no va a seguir siendo lo mismo. Ellos van a salir y van a volver a aceptar cualquier tipo de trabajo y cualquier tipo de condiciones con el simple hecho de tener algo que llevar a casa para sus hijos, para sus familias, y además siguen estando en un estrés porque hemos visto, esto es mundial, y en muchos de nuestros países no se tienen unas condiciones sanitarias que se tienen aquí, y duele muchísimo ver noticias y ver cómo desde el otro lado del charco están pasando un montón de cosas y uno no puede hacer absolutamente nada. Pero por eso mismo queremos que todas estas personas la regularicen. No estamos pidiendo algo que sea imposible. Creemos y estamos totalmente convencidos que aportamos y aportamos mucho más. No solamente a nivel económico, que se está moviendo muchísimo, ya que estamos en diferentes sectores laborales, desde hostelería, sector hogar cuidados, hay personas que tienen estudios reglados y que al no tener una tarjeta de residencia ni siquiera se puede hacer el proceso de homologación de estudios, con lo cual seguimos yendo a trabajos de servicios, cuando a lo mejor la capacidad es mucho más allá y que se podría aportar mucho más allá a esta sociedad, pero que no simplemente nos estamos quedando con el hecho y con las voces que siempre dicen que los extranjeros venimos a quitar el trabajo, y no es así. O sea, no podemos quitar algo en lo cual lo primero que nos piden cuando vamos a ciertas entrevistas es estudios homologados y que además se puedan presentar directamente. Luego, por otra parte, también, si no tienes una tarjeta de residencia o un DNI, no puedes acceder a ciertos tipos de empleo. Entonces, es ahí donde hay que desmontar todas esas historias y más allá, el hecho de que dicen que venimos a vivir de ayudas es imposible. Hasta que tú no tienes una tarjeta que diga que eres ciudadana, simplemente sigue siendo una cifra de personas que están de forma irregular dentro de un territorio, pero no puedes acceder a absolutamente nada. Y cuando ya tienes una tarjeta, lo primero que haces es continuar trabajando, porque no puedes perderla. Y para renovarla, tienes que tener unos ciertos mínimos de cotización. Entonces, si yo estoy trabajando, ¿para qué voy a pedir ayudas? Es que es ilógico, pero muchas veces nos quedamos con esas cosas. Y lo menciono porque ayer tenía una conversación acerca de la regularización y me decía, no, es que si regularizan a todos,
con el ingreso que están diciendo, toda la gente se va a notar y es por eso, porque van a vivir de ayudas. Pero es que para empezar, ni siquiera nos están diciendo que nos van a regularizar ya. Para continuar, eso si lo hacen será después, pero no nos estamos enfocando a que queremos una regularización para que ellos accedan. No, lo que necesitamos ahora mismo es que le regularicen, pero antes que eso, que se les garantice también una estabilidad, porque son personas que ya estaban empobrecidas y que ahora se van a ver mucho más empobrecidas en estas circunstancias. No se puede creer que por el simple hecho de estar de forma irregular o de tener una tarjeta ya se va a poder hacer y deshacer, porque no es así. Cada cosa lleva un tiempo y todo tiene un proceso. Y creo que los derechos que tenemos, también tenemos obligaciones. Por lo tanto, sí que me gustaría en este momento invitar a toda la gente que nos apoye y que además en esta campaña de regularización ya, pero ahora mismo lo estamos llevando dentro del territorio español, pero yo creo que sería bueno que desde distintos territorios también se viera el trabajo que se está haciendo aquí, que además es colectivo. Desde Valencia estamos trabajando no solamente IPIF, sino estamos de la mano con Mujeres con Voz, está Alianza por la Solidaridad, está Resistencia Migrante, o sea que somos muchas colectivas que además siempre intentamos trabajar horizontalmente, unir fuerzas para que esto se lleve a cabo. Y a lo último, creo que me gustaría solamente agregar que espero que después de todo este confinamiento salgamos más humanos, que veamos más allá de una sola cifra, de decir, ay, sí, son los mal llamados sin papeles. No son sin papeles. Son hombres, mujeres, familias que han dejado atrás un pasado, que vienen llenos de conocimientos, de aptitudes y que además vienen y aportan a este país. Y ya con esto creo que no me queda nada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lola. Comentaros que en el chat se están colgando enlaces no solo de información, sino de las campañas. En este caso de la campaña de regularización ya también se han estado colgando enlaces. Nosotras como Entre Pueblos nos sumamos a esa campaña porque de la misma manera que defendemos el derecho de los pueblos a permanecer en sus territorios, también defendemos el derecho a la libre movilidad de todas las personas, ¿no? Y bueno, pues nos parece más que pertinente el cuestionar la ley de extranjería, ¿no? Entonces, tras la situación de esta campaña, queríamos poner sobre la mesa otra campaña que también tiene relación, porque al fin y al cabo la agroindustria es un modelo de alimentación en el cual también se basa en la explotación de la mano de obra migrante y racializada. Bueno, pues creo que somos conscientes de la situación de lo que pasa en Almería, de lo que pasa en Huelva. Entonces, bueno, pues queríamos también hablar de la campaña SOS Campesinado y situar la soberanía alimentaria y también un modelo agroecológico de proximidad como defensa de los campesinos y las campesinas, ¿no? Entonces, para este cometido voy a presentar a la siguiente panelista, que es Anaís Sastre. Anaís Sastre es activista por la soberanía alimentaria de los pueblos, también es activista de Arras de Terra y de la Aresta. Así que ya, sin más, Anaís. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Nos parece súper interesante, ¿no? este encuentro virtual y esta combinación también de los dos temas. Entonces, bueno, no me alargo mucho. Me ha costado sintetizar lo que os quiero explicar, ¿no? en este tiempo, pero intentaré ser breve. Nos pedisteis que hiciéramos un poco como de contexto previo, ¿no? Que dónde estábamos antes de la crisis del COVID. Bueno, que estamos en el mismo lugar en realidad, pero estábamos en una situación en relación al sistema alimentario en el que tenemos, pues por un lado, una agricultura y una ganadería formada por pequeño y mediano campesinado, una ganadería extensiva que es diversa, que comercializa en circuitos cortos, a nivel local o regional, en venta directa y que tiene muy pocos intermediarios.
el objetivo de esa agricultura y ganadería es ganarse la vida y abastecer las comunidades locales, ¿vale? Eso es un sistema alimentario que alimenta a millones de personas en todo el mundo y son sistemas alimentarios que están integrados en su realidad, ¿no? En su contexto pues, local, ecológico y cultural. Entonces, por un lado tenemos el sistema alimentario, ¿no? Y luego tenemos otro modelo, bueno, será un poco simplista describiendo, ¿no? Como los modelos así un poco de forma sencilla. Entonces, luego tenemos un modelo alimentario agroindustrial globalizado que se basa en la importación y exportación de alimentos y que provoca que esos alimentos se muevan por todo el mundo, ¿no? Pues produzco soja en este país, que se exporta a tal país donde ahí se hace el pienso, que luego alimenta a un ganado, que se vuelve a exportar a otro país, ¿no? En esa locura intercontinental, que es un sistema alimentario globalizado que especula con el precio de los alimentos, que no responde a las necesidades sociales del campesinado, o sea, las necesidades de las personas ni del campesinado, sino que responde a los intereses de la agroindustria y que le interesa producir donde se produce más barato o donde pues, ¿no? Hay una legislación, unos derechos laborales pues, que le interesan para hacer esas producciones. También se basa en un modelo de explotación del sur por parte del norte, en una extracción de recursos constante del sur hacia el norte. Y luego también provoca unos paisajes agrarios que son homogéneos, que son monocultivos extensivos de miles de hectáreas, que también además merman el derecho de las comunidades locales a autoproveerse, ¿no? Antes que hablamos de autoproveerse, pues, ¿no? Esos sistemas alimentarios globalizados provocan ¿no? Acaparan las mejores tierras, acaparan los recursos hídricos, ¿no? Y luego, por otro lado, provocan la pérdida de hábitats naturales y de los sistemas agrarios locales. ¿No? Entonces tenemos como, pues simplificando mucho, pero me sirve hacer como esas dos imágenes, ¿no? Pues como un paisaje agrario diverso, ¿no? Donde hay pues un mosaico agroforestal, ¿no? Donde hay agricultura, hay bosque, hay interacción entre la agricultura y la ganadería extensiva, donde hay diversidad de cultivos y hay eso, una comercialización en circuito corto. Y luego, por otro lado, tenemos como esa imagen de grandes monocultivos de cientos y miles de hectáreas, súper intensivos en el uso de agrotóxicos, granjas industriales intensivas y que están orientadas a la exportación. Eso es una súper simplificación, ¿no? Pero nos sirve para ubicarnos en el contexto, ¿no? Pues mundial de nuestro sistema alimentario. Luego, una cosa muy importante que estos días se está explicando, que me parece muy interesante que esté saliendo en los medios, que es cómo va ligado la crisis del COVID, ¿no? Cómo el coronavirus parece que está ligado al modelo industrial de producción de alimentos de las macrogranjas en China y cómo están saliendo muchos artículos sobre eso. No tengo tiempo de explicarlos, pasaremos unos links. Y cómo, o sea, resumiendo mucho, ¿no? Cómo tenemos que ser conscientes de cómo la biodiversidad nos protege y evita que multitud de enfermedades ¿no? se pasen de animales a otros animales y a los humanos. Entonces, así como muy resumido, que la destrucción de esos ecosistemas que está provocando ese sistema agroindustrial de alimentos globalizada facilita y esa fuga de virus y patógenos, ¿no? De esos lugares salvajes a animales, comunidades locales y personas, ¿no? Ha habido muchas epidemias semejantes en la historia, o sea, esto no, claro, nunca tan grandes, no un caso de pandemia, pero sí que ha habido pues, antes pues, casos como la gripe aviar, el ébola, el SARS, el virus del Nipah, el Zika, ¿no? Y pues eso lo que está ocurriendo es muy grave y deberíamos mirar esas causas estructurales de lo que está ocurriendo y no solo cómo afrontamos la crisis del COVID. Luego, bajo económica al plano más local, como ya ha comentado Samuel antes, aquí en el Estado español, justo antes de la crisis del COVID, nos encontramos una situación en la que había unas movilizaciones generalizadas por parte del campesinado en protesta por el tema de los precios, ¿no? Como ya he explicado. Bueno, pues aquí, ¿no? Como en muchos lugares del mundo, hay unas empresas, un oligopolio que controla la gran distribución, que le llamamos la gran distribución, ¿no? Que controla el mercado agroalimentario y que intermedia entre la producción y el consumo, y ese pequeño oligopolio es el que marca los precios y es el que, bueno, también el que dicta al final, pues qué es lo que se compra, qué está en las estanterías de los supermercados, ¿no? Etcétera, etcétera. Y esa gran distribución ha sido la que se ha encargado de, junto con otros factores, ¿no? estructurales, de pues, ir estrangulando el campesinado. Entonces, ¿cómo puede ser que un sector súper importante, que es indispensable para la reproducción de la vida, que es la alimentación,
y cómo puede ser que las personas que se dedican a producir alimentos no puedan vivir de su trabajo y estén vendiendo sus productos por debajo de sus precios de producción, ¿no? O sea, de sus precios, de sus costos de producción. Entonces, bueno, ¿no? Súper interesantes esas movilizaciones antes del COVID, justamente. Y luego también mencionar que partimos también de una base en el Estado español en que hay unos movimientos sociales, que también habéis nombrado antes, en el que a partir de los 80-90 pues hay ¿no? Que hay una lucha por la agroecología y que luego más tarde se convierte en una lucha por la soberanía alimentaria, y que también se dedica pues, a construir toda una serie de circuitos cortos de comercialización, o sea, esos circuitos en los que los agricultores y agricultoras venden directamente al consumo o a través de muy pocos intermediarios. Entonces hay una historia también de una construcción de circuitos cortos y de unas redes alimentarias alternativas que vinculan pues eso, producción y consumo, ¿no? Y que quieren transformar el sistema alimentario. Entonces, ¿qué ocurre cuando estalla el COVID, ¿no? El 14 de marzo pues, se decreta el estado de alarma. Eso, como en muchos lugares del mundo, pues restringe los desplazamientos, se cierran muchas actividades económicas, ¿no? Como ya veníais explicando, y se permite la actividad agraria y ganadera como actividad esencial, por suerte, y se permiten los desplazamientos para adquisición de alimentos. Pero se cierran muchísimos canales de comercialización de los cuales los agricultores y agricultoras son dependientes, ¿vale? Pues restauración, hostelería, los comedores escolares, comedores colectivos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso eso es una amenaza para la supervivencia del pequeño campesinado. Luego también ocurre una cosa que en realidad no se regula a nivel con el estado de alarma, no se regula directamente, pero que lo que ocurre es que las comunidades autónomas, por miedo pues, a la expansión del virus y por prevención de contagio y tal, cierran los mercados no sedentarios al aire libre, que son esos mercados que tenemos pues, en las plazas de los pueblos, en los barrios, ¿no? Que son mercados afuera donde vienen las productoras o las intermediarias de un nivel a vender productos directamente a la ciudadanía y a las consumidoras. Y también se prohíbe el acceso a los huertos y granjas de autoconsumo, ¿no? Parece como increíble en un contexto en el que la gente se lanza a consumir en los grandes supermercados, ¿no? Pues esa gran distribución que son pues, Lidl, Día, Mercadona, ¿no? Esos nombres que ya conocemos, un contexto en el que Mercadona incrementa un 40% su facturación y donde luego se toman unas medidas que no tienen argumentos, como luego os explicaré, ¿no? Pues argumentos para la prevención de contagios que perjudican las pequeñas productoras y sus canales de comercialización, ¿no? Ahí es donde surge la campaña de SOS Campesinado como protesta frente a todas esas medidas que ponen en jaque el sistema alimentario local y la supervivencia del campesinado, y se va articulando esta campaña. Esta campaña surge de una red de mujeres informal, ¿vale? que nos articulamos hace como 1 año y medio o así. Es una red de mujeres que hay mujeres agricultoras, mujeres ganaderas, mujeres que participan de esas redes del campesinado, sindicatos agrarios, organizaciones, asociaciones que trabajan por la soberanía alimentaria. Entonces, es como una red de mujeres que nos vinculamos y que nos articulamos al principio por una necesidad que sentíamos de incluir las prácticas y la perspectiva feminista en la lucha por la agroecología y la soberanía alimentaria, ¿vale? Entonces, ahí con todo esto que está ocurriendo con el COVID, esa red se activa, empezamos a hablar, ¿no? Pues por mail, etcétera, a nivel de todo el Estado español, de que hay que hacer algo y hay que denunciar esta situación. Entonces, se redacta una carta dirigida al Ministerio de Agricultura reclamando medidas concretas para el sector, y luego también se lanza una campaña en redes sociales con el hashtag que propuso una compañera, que es el de SOS Campesinado, para visibilizar esas reivindicaciones y sobre todo para visibilizar a las agricultoras y ganaderas que iban explicando públicamente la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban y en la que se encuentran. ¿Vale? Ahí, luego no sé si estáis pasando por el chat también los links, si no luego también os los pasamos. Entonces, ¿qué pedimos en esa, ¿no? ¿Cuáles son esas reivindicaciones? Pues por un lado, que se reabran los mercados no sedentarios, o sea, eso es lo que hacemos como a nivel de SOS Campesinado, ¿no? Luego, imaginaros, pues esa red de mujeres que estamos todas vinculadas a organizaciones, sindicatos, redes, etcétera, que luego en cada organización, ¿no? Y en cada territorio se van articulando luchas locales para intentar también cómo defender esas medidas. Entonces, esas reivindicaciones pues, son, en primer lugar, pues, que se reabran los mercados no sedentarios. Parece increíble que sea más segura una aglomeración en una gran superficie, en un lugar cerrado, que en un mercado no sedentario al aire libre, en el que es mucho más fácil pues, cumplir la distancia de seguridad, ¿no? Donde hay pues, una ventilación, ¿no? Etcétera.
Luego, unos productos que en los mercados pasan por muchas menos manos. O sea, en un supermercado ese producto ha pasado por muchísimas manos y además ha recorrido muchísimas distancias. O sea, que justamente estamos limitando los desplazamientos, etcétera. Pues en un mercado hay como un contacto mucho más directo, muchas veces pues del agricultor a agricultora directamente hacia el consumidor. Y luego tenemos unos productos que son mucho más frescos y nutritivos, que es lo que necesitamos en un momento de crisis sanitaria en la que tenemos que reforzar nuestro sistema inmunitario y velar por la salud de las personas, ¿no? Luego suelen ser espacios donde los precios también son más justos, porque hay menos intermediación y porque muchas veces están organizados por las propias productoras. Luego, otra reivindicación muy importante que también se ha hecho desde SOS Campesinado y también se ha hecho a nivel local en muchas comunidades autónomas de forma autoorganizada, es reclamar que se pueda desplazar la gente a las huertas y a las granjas para autoabastecerse. O sea, ¿qué mejor recurso en un momento de crisis en el que hay que minimizar los desplazamientos, los contactos, etcétera, que poder ir a tu huerta a cosechar pues, tus lechugas y tus alimentos, ¿no? Eso es producto más fresco imposible, circuito más corto imposible, contacto con menos personas imposible, ¿no? O sea, parece como bastante ideal. Y luego en una situación en la que mucha gente está perdiendo su empleo, pues qué importante apoyar y fomentar ese modelo de autoabastecimiento a nivel local, que es la base de la soberanía alimentaria y que además es pues, una forma mucho más barata de autoabastecerse, ¿no? Luego otra demanda que hacemos es la de orientar la compra pública y ¿no? Pues de restauración colectiva, pero por ejemplo ahora de hospitales y también de bancos de alimentos para personas que están en situación vulnerabilizadas y que están en situación de pobreza ahora mismo, ¿no? Que es reorientar esa compra hacia consumir los productos locales y agroecológicos, que son los que apoyan a las economías locales y que además ofrecen alimentos saludables, ¿no? O sea, es algo muy lógico, pero que no se está haciendo. También ponemos algunas reivindicaciones relacionadas con la ganadería. La ganadería extensiva es uno de los sectores que está sufriendo más esta crisis, puesto que muchos canales de venta que tiene normalmente, como es la restauración, es un canal bastante importante de ventas, los mercados también, y también por el cierre de mataderos, esos canales se han cerrado. Entonces pedimos que se flexibilicen los registros sanitarios para facilitar la venta directa y que se reabran o que se creen mataderos municipales, comunitarios, a pequeña escala, ¿no? Para disminuir el sufrimiento animal y también para eso, para facilitar la venta directa a las consumidoras. También pedimos algunas medidas fiscales, como que los agricultores y agricultoras de pequeña escala no tengan que pagar los autónomos y que se garantice un pago de un precio justo por parte de la gran distribución y los supermercados que se están forrando a sus proveedores. Todo eso lo hacemos desde una perspectiva del derecho a la alimentación, un derecho a una alimentación sana, justa, local, sostenible para todas las personas, ¿no? Para toda la sociedad. Hay que hacer que ese derecho a la alimentación prevalga y que sea posible para todas las capas de la sociedad. Y luego, ¿no? que se mantengan y se refuercen los circuitos cortos, que son más seguros y que además sustentan las pequeñas productoras y las economías locales. Y también lo hacemos desde una perspectiva de la agroecología y de la soberanía alimentaria, ¿vale? Que al principio Samuel ha explicado un poco también, que entendemos como definió Vía Campesina pues en su día, como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas alimentarias, pesqueras y agrarias, ¿no? Entonces, bueno, toda esa campaña y esas demandas pues, han sido como súper bien acogidas. En redes sociales ha sido un éxito total la campaña y en pocas horas de lanzar el manifiesto pues ya había unas 600 adhesiones. Ahora creo que vamos por unas 700, creo más o menos. El Ministerio de Agricultura respondió de forma evasiva, pasándose la pelota con otros ministerios, lo cual parece increíble en el contexto actual. Y esa carta bueno, se ha reformulado y se ha dirigido también a otros ministerios como Consumo y Sanidad. Bueno, ahí estamos con esa lucha. ¿Alguna reflexión sobre este espacio que se ha creado en SOS Campesinado? Pues ha sido como una campaña totalmente descentralizada, muy trepidante, pero muy interesante a nivel de construcción colectiva, ¿no? Pues de cómo cada una desde su territorio, desde su realidad y desde su disponibilidad, ¿no? O sea, desde el teletrabajo con personas a cargo, etcétera, etcétera, pues cómo participar en estas luchas, en estas campañas, siempre como desde el respeto y poniendo siempre como todos los recursos al medio, ¿no? De cada una pues poniendo lo que podía y lo que tenía por aportar en la campaña. Una compañera ¿no? decía que hemos hecho pues eso, una respuesta agrofeminista, ¿no? a la situación actual, que al final lo que hemos hecho es organizarnos en la forma en la que nos imaginamos que queremos que se organice la sociedad, ¿no? Que es en esas redes de apoyo mutuo y de aprendizaje colectivo.
Luego, muy brevemente, os quiero traspasar unas reflexiones que tienen que ver con otra campaña que ha tenido lugar más a nivel local, que es la campaña de abastecimiento agroecológico, que se ha empezado desde Arrandaterra, ¿vale? Y ahí, bueno, eso lo que hicimos fue cuando nos dimos cuenta que las pequeñas productoras estaban teniendo muchas dificultades, pues lanzamos como una especie como de plataforma, ¿vale? Como asociada a una página web, que lo que hacía era visibilizar todas esas productoras en el territorio que tenían urgencia por colocar sus productos. Y bueno, ahí pues, ¿no? Os pasaremos el link también, ¿no? Podéis ir viendo un poco. También hemos mapeado todas las iniciativas que están teniendo lugar en Cataluña de apoyo a la pequeña producción. Hay iniciativas súper interesantes que no me da tiempo a explicar, pero hay cosas muy, muy interesantes. Y algunas reflexiones que estamos teniendo y que estamos recogiendo y que nos parecen de gran valor es que, ¿no? Pues mucha gente está yendo a supermercados, pero mucha gente está consumiendo en circuitos cortos, gente que ya antes consumía en circuitos cortos, pero que ahora se ha sumado, ¿no? Vista también como la gran visibilización que ha habido del campesinado, pues en redes sociales, en la televisión, en la radio, ¿no? Pues se ha como sumado a ese consumo local y lo que ha pasado es que hemos puesto a prueba ese sistema alimentario local que llevamos años construyendo y lo hemos puesto a prueba en una situación pues como extrema, pero muy interesante porque estamos viendo cómo ese sistema está pudiendo absorber o no, un aumento súper grande que está habiendo de demanda para consumir productos locales en circuito corto. Y bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, ¿no? Pues las agricultoras que ya estaban articuladas antes en redes y articuladas con movimientos sociales y con grupos de consumo, cooperativas y tal, han visto duplicar y triplicar sus ventas en cuestión de una semana, ¿no? O sea, compañeras agricultoras que en una semana han pasado de tener 50 cestas a 120, 130 cestas en una semana. Luego, los grupos de consumo, también lo que estamos viendo es que también han duplicado, triplicado sus pedidos. Entonces, de repente, los grupos de consumo, ¿no? Pues la gente igual antes consumía como una parte de su cesta de la compra y luego hay toda la parte de pues, comer fuera de casa, ¿no? Y tal. Todo eso, la gente está en casa cocinando, no está consumiendo más que lo que, ¿no? Los alimentos que trae dentro de casa. Entonces, claro, pues las cooperativas de consumo han aumentado muchísimo sus pedidos de alimentación y de todo el resto de productos, ¿no? Aparte de lo práctico que es salir de casa para ir al grupo de consumo, recoger un pedido, recogerlo y volver a casa, ¿no? Eso es súper, súper práctico en realidad. Luego está siendo súper interesante cómo se están vinculando ese campesinado menos organizado que estaba como un poco más descolgado en el territorio, cómo lo estamos intentando vincular a las redes que ya existen y a los canales de comercialización que han abierto pues, esas campesinas que están más articuladas. Y cómo esa gente que está teniendo más dificultades, como por ejemplo la gente pues, del cabrito, del cordero, la leche, los quesos, cómo la intentamos meter en esos circuitos de esas redes que ya existen, ¿no? Estoy como resumiendo mucho porque hay muchas concreciones. Luego también todo el vínculo entre el pequeño comercio y el campesinado local, súper importante, y cómo ese comercio local y el campesinado están asumiendo esas tareas de cuidados con la población, porque mientras los grandes supermercados han eliminado no llevar la compra a domicilio, en cambio los pequeños comercios y los campesinos y campesinas están llevando las compras a domicilio, asumiendo muchas veces eso de su bolsillo, ¿no? Y luego ahí también en esa logística nos reafirmamos en que hace muchos años que tenemos que hacer los deberes, bueno, o que es un tema muy complejo de hecho, que es cómo afrontamos todo el tema de la distribución y la logística en los circuitos cortos y en esos sistemas alimentarios locales. Eso es algo que tenemos pendiente hace mucho tiempo y que tendremos que abordar pues, de aquí poco. Luego ha habido pues eso, muchas propuestas de apoyo mutuo que se han ido compartiendo, compartir rutas de furgonetas, ¿no? Rutas de reparto, cosas así, espacios para vender. Y luego ha habido una activación muy grande de la venta online, que también estamos diciendo estos días que está muy bien para la situación en la que estamos, o sea, venta online y a domicilio, ¿no? Pero que hay que recordar que ese no es el camino, o sea, que el camino de Amazon no es el nuestro y que no queremos tener pues, barrios y pueblos sin comercios y sin vida en la calle. Entonces, vale, sí, ahora mucha venta online, ¿no? Y está siendo una buena herramienta, pero necesitamos que cuando esto acabe volver a ser conscientes de que necesitamos puntos de recogida, puntos de acopio, ¿no? Y que tenemos que desplazarnos para dar apoyo al campesinado. Porque el campesinado no puede repartir a toda la población las cestas en la puerta de su casa. Ya cierro, ¿no? Para acabar, bueno, ¿no? Como que importante también, mientras os escuchaba hablar, vincular las luchas, o sea, hay que vincular pues esas luchas de la soberanía alimentaria con las luchas pues antirracista, anticapitalista, por el feminismo, ¿no? Por el ecofeminismo,
qué importante vincular todas esas luchas y que mucha gente que está militando en muchos espacios pues también se dé cuenta que consumir a los agricultores y agricultoras locales también es militar y también es construir conjuntamente, ¿no? Pues como ese mundo que hay después del COVID, que no es el que teníamos antes, ¿no? Queremos como avanzar, que vamos, bueno, ¿no? Sigamos construyendo lo que estamos haciendo, que es construir esos sistemas alimentarios locales. Qué vergüenza, ¿no? Darnos cuenta en este contexto que nuestro sistema alimentario, como decías, se basa en la precarización de las trabajadoras agrarias y de las trabajadoras temporeras. O sea, que nuestra alimentación, como explicaba Dolores, ¿no? Pues se basa en ese trabajo súper precario, ¿no? En personas que están viviendo en campamentos, que están viviendo en la calle en algunas ocasiones para ir a recolectar productos y que de repente también pone de manifiesto la vulnerabilidad de este sistema, ¿no? Tan globalizado en el que también ¿no? Pues se cortan las exportaciones de algunos países y de repente pues parece que va a haber un desabastecimiento, ¿no? Igual de producto fresco en el futuro. Bueno, como darnos cuenta de todo eso, darnos cuenta de que es un sistema injusto, insostenible y que es una causa estructural de pandemias como la que estamos viviendo y luego, ¿no? Pues llevarnos a casa, pues eso, que queremos una ruralidad viva también, queremos un mundo rural que no esté en la periferia de las políticas públicas, tenemos que poner eso también en el centro, una transición agroecológica, articularnos en la distribución para democratizarla y simplemente, pues eso, vincular las luchas y a nivel práctico, a nivel diario, ¿no? Diría, pues, ¿qué hacemos en nuestra vida diaria? Pues os diría, no vayáis a los supermercados, apoyar a las campesinas locales y articularnos en redes complejas, ¿no? Como ya estabais diciendo antes. Muchísimas gracias por invitarnos y ahí lo dejo. Luego si hay más rondas, pues ya entramos más. Pues muchísimas gracias. Sí, vamos a hacer una especie de segunda vuelta, de tal manera que bueno, pues podamos tener como al menos 5 minutos cada una para poder cerrar, ¿no? Un poco, sí quería hacer un par de recomendaciones. Es verdad que el subtítulo de este espacio de encuentro era para no volver a la normalidad, porque evidentemente muchas de nosotras somos conscientes de que vivíamos en una ficción, ¿no? En esa ficción de un mundo sin límites, que era a costa, bueno, pues de la explotación del territorio y la explotación de cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor la reflexión también es de, ahora que parece que somos conscientes de nuestra interdependencia y nuestra ecodependencia, hacia qué futuro queremos ir, ¿no? Y cómo podemos transformar, por un lado, cómo relacionarnos, cómo reapropiarnos de nuevo con nuestro territorio, defendiendo el territorio, defendiendo la huerta, los campesinos, las campesinas, pero también ampliando todos los límites democráticos que excluyen a todas las personas migrantes, ¿no? Sí que queríamos también recomendar 2 publicaciones que tenemos en Entre Pueblos. Una se abrió en el pasado encuentro de Economía Feminista, que es el de Economía Feminista, y también el de No dejes el futuro en sus manos, ¿no? Ahora mismo estamos en un impasse que deberíamos abrir soberanía y construir democracia. Y ahora, sin más, pues bueno, vamos a hacer una segunda vuelta, cerrando todas y todas, como queráis. Raúl, sí que el orden va a ser Raúl, Dolores, Anaís y cerrará para despedirse Samu. Bueno, en 5 minutos. Me parece, escuchándolas a Anaís y a Dolores y viendo un poco los chats y viendo el clima, me ha dado en los últimos días también a pensar que probablemente, es una hipótesis pero fundada en hechos, estemos ante una ofensiva popular que no estamos viendo aún. Los datos que aportaba Anaís son bien interesantes, ¿verdad? Hay un aumento que ya venía, pero miren, yo voy a poner 2 ejemplos. Temuco es una ciudad del sur de Chile, es uno de los centros de la zona mapuche, y en enero se tomaron muchas tierras por parte de familias muy pobres, 2.000 familias, estamos hablando de 10.000 personas, tomaron tierras y están construyendo sus viviendas. Esto empezó un mes antes de la pandemia, esta toma, pero con la pandemia son 49 tomas, de las cuales 32 están coordinadas. Yo hablé con Malva, una de las coordinadoras, y lo sorprendente
estamos hablando de Chile, un país donde los carabineros mandan, más que el presidente, no pudieron desalojarlos. Entonces, ahí eso me dice algo. Y lo otro es lo que está pasando en Montevideo ahora, en plena pandemia, hace una semana, en un barrio que se llama yo vivo en Montevideo, Uruguay, en Santa Catalina, un barrio de la periferia, 30 familias toman un terreno grande y en una semana ya son entre 700 y 1000 familias que se han manifestado frente a Casa de Gobierno porque los querían desalojar y no han podido desalojarlos pese a que la prensa más de la derecha plantea que son delincuentes y están negociando con la tierra y cosas así. Yo creo que nosotros, los activistas, las personas militantes o como le queramos llamar a esto que hacemos, tenemos que ser como esos marineros, esos pescadores que miran el mar o el horizonte y por el olor del agua o de la brisa dicen viene tormenta. O esos campesinos que también miran el cielo y dicen el clima va a estar así. En el sentido de saber interpretar las pequeñas cosas, los pequeños detalles que anticipan una situación nueva. Y yo creo que estamos en los albores de algo nuevo, algo fuerte, nuevo, desde abajo me refiero, desde la gente que se organiza y se mueve. Y lo que planteó Anaís me parece que tiene que ver con eso, que estamos quizá en una situación mejor de la que pensamos. No, estamos en una situación muy mala, ¿no? Pero que tenemos condiciones para avanzar. Y quizá el tema de la regularización que plantea Dolores, habría que pensar, esto es decirlo en voz alta, ¿no? El camino legal para regularizar a los migrantes es importante, pero una especie de regularización social, que la legitimidad te lleve a que tú vivas legalmente aunque la policía diga que eres ilegal. No sé si me explico. Porque esa legitimación social de un hecho anticipa, como pasó con el derecho al aborto, con el matrimonio igualitario, etcétera, anticipa la conquista de un derecho. Entonces me parece que en eso tendríamos que intuir un poco más en qué momento estamos. Yo insisto que al principio de la pandemia, hace un mes y pico, estaba muy pesimista, y en la medida que te vas metiendo, cambian las cosas. Y lo segundo que quería decir era el tema de la desobediencia, ¿no? Lo que planteaba María Galindo, la feminista boliviana de Mujeres Creando, de que en una situación como esta no todos nos vamos a salvar. Los más jóvenes tenéis más chance. Pero en general se van a salvar los desobedientes. Cuando se hunde el Titanic, el que se quedó en la orquesta tocando hasta que le tapó el agua, ese obedeció al director de orquesta y no se salvó. Para salvarnos, colectivamente estoy pensando, hay que desobedecer. Y no me estoy refiriendo a desobedecer solamente o principalmente la cuarentena y eso, hay que estirarla, ¿no? La desobediencia profunda, ¿no? La desobediencia al capital, al Estado, a la policía, por supuesto, al sistema, porque si somos obedientes nos vamos a quedar atrapados en las redes de ellos, nos vamos a quedar sometidos. Y por supuesto, una vez más, las feministas y los pueblos originarios nos muestran ese camino. Si no desobedecemos, vamos a estar peor de lo que estamos. Y creo que si entendemos esto y que probablemente estemos en un momento de contraofensiva popular, tendríamos que animarnos mucho más entre nosotras y nosotros a seguir siendo desobedientes. Eso nada más. Vale, pues yo nada más agregar que dentro del territorio español y me atrevería a decir que a nivel mundial, en un 90% quienes se dedican a trabajar dentro de hogar y cuidado son mujeres. En España, pues
un mayor porcentaje somos mujeres y además migrantes, y las internas, todas ellas migrantes. Y acotar que ya ahora mismo van más de 1000 organizaciones quienes están firmando y pidiendo al gobierno que haga una regularización ya. En cuanto a legitimar el estar en un estado que te pertenece y tal, yo creo que socialmente se puede ver, pero cuando te detiene un policía y te lleva a un CIE, cambian las circunstancias, no se puede llevar a cabo. Entonces creo que se tiene que ir de la mano y no solamente hablar desde un sitio, sino desde que sea global. Pedimos esto pues porque creemos firmemente y queremos que los derechos que tenemos nosotros no sean vistos pues, como privilegios por otros que no pueden acceder a ello. Y por último, instar al gobierno español también a que después de que pase todo esto y que ya que aprobó un subsidio excepcional para las trabajadoras de hogar, no sea simplemente momentáneo y simplemente por un mes o 2 meses o lo que dure el confinamiento, sino que lo haga de manera ya definitiva, que ratifique el convenio 189, que entremos dentro de una seguridad social general y no en un apartado de especial como lo venimos haciendo desde un montón de tiempo, porque si de verdad se está poniendo ahora en el centro los cuidados, es momento de ponerlos, pero de verdad y en serio, y no nada más de salir a aplaudir a los sanitarios, porque muchas mujeres se están hoy en día como internas al cuidado de los mayores que no están en una residencia, para que sus hijos y sus familias puedan estar en sus casas sin tener ningún peligro de infectarse. También porque hay muchas mujeres que están trabajando de igual manera de internas al cuidado de menores, para que las parejas, hombres y mujeres, puedan seguir haciendo teletrabajo. Entonces, estos cuidados no pueden seguir siendo invisibilizados, sino al contrario, tienen que mirarse y tienen que reconocerse tanto socialmente como institucionalmente, que todos los derechos sean para todas las personas y no para unos cuantos y no simplemente porque estén en cierto o tal sector laboral. Y ya con esto, gracias. ¿Me lanzo? ¿Ah? Sí. Pues yo como he hablado de la última ya he ido como incorporando cosas que habéis ido diciendo, ¿no? No tengo mucho más que añadir. Bueno, habría como 1000 cosas por explorar, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, cómo vinculamos pues ese movimiento por la seguridad alimentaria y toda esa lucha por las redes locales alimentarias locales, cómo lo vinculamos pues con todo, ¿no? Pues con todas las personas vulnerabilizadas, empobrecidas, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Hace mucho tiempo que le damos vueltas, pero no es fácil. Eso me parece un tema a abordar. Luego, todo el tema de las temporeras agrarias me parece una vergüenza. Hay una iniciativa súper interesante en Lleida que se llama Fruita con Justícia Social, que es Fruta con Justicia Social, perdón, que es una plataforma en Lleida que defiende los derechos de las personas migradas temporeras en la recolección de la fruta. Súper interesantes sus manifiestos y lo que están haciendo también estos días. Han participado también en la campaña de regularización ya. Y no sé, por último me queda decir que esto de la desobediencia, ¿no?, que comenta Raúl, que estoy súper de acuerdo y a la vez me parece que hay mucha parte de la sociedad que también está muy bien aposentada como para desobedecer de forma radical y profunda. Entonces ahí eso creo que es un reto importante y que que lo que está ocurriendo con esta crisis es terrible y a la vez nos obliga como a conectarnos con nuestras necesidades más básicas, ¿no?, que son esas, poner en el centro como lo que es esencial de verdad, ¿no?, que es eso, pues los cuidados, la alimentación y la salud. Y es como que espero que desde ahí podamos, ¿no?, que las personas podamos poner atención en esas 3 esferas y podamos proyectar cómo queremos reconstruir esas esferas, ¿no?, en el futuro. Y con eso acabo. Espero que salgamos reforzadas de esta crisis. Eso espero. Sí.
Bueno, pues para terminar esta sesión, de hecho, creo que hemos podido visibilizar, ¿no? o garantizar hemos podido sintetizar y visibilizar toda una serie de problemáticas, ¿no? En relación a la soberanía alimentaria, a los cuidados, ¿no? Y a la problemática global que estamos viviendo en estos momentos. En unos días como hoy especial, Día del Libro, ayer otro día especial, internacional, Día de la Madre Tierra, o el pasado 17 de abril, Día de las Luchas Campesinas, por la matanza, ¿no? de 19 compañeros y compañeras en Brasil, del Movimiento de los Sin Tierra. Y para ir despidiéndonos, quiero dar las gracias al equipo de profesionales y activistas de Entre Pueblos que han hecho posible organizar este evento, que están ahí en las redes sociales, que están ahí en las calles, que están atrás, no se ven, pero que forman parte de esa ofensiva popular. A las más de 500 personas que han estado conectadas en diferentes puntos del planeta a través de diferentes canales de comunicación, y agradecer, por supuesto, a Anaís, a Dolores, a Raúl Sibeki por haber aceptado la participación en este encuentro virtual, y asumimos como propias vuestras reflexiones, aportaciones que nos servirán para mucho en la superación de esta crisis y sobre todo para cuidarnos. Superaremos esta crisis sanitaria, pero aún tenemos muchos desafíos más por delante que, a partir de la cooperación solidaria internacionalista, desde Entre Pueblos, conjuntamente en movimiento, desobedeciendo colectivamente, trataremos de contribuir a ello, porque sois todos y todas portadoras de sueños y rebeldías. Gracias, obrigado, eskerrik asko, gracias y hasta la próxima.